Parto para el extranjero con la esperanza de que todas esas conquistas que tanta sangre han costado serán respetadas por aquellos que comprometieron su palabra al firmar esos documentos. Pero parto asimismo con la profunda convicción de que si los enemigos de la paz y la democracia se obstinan en seguir por el camino de la violencia, del terror y de la muerte, el valiente pueblo dominicano sabrá reconquistar sus legítimos derechos de vivir libre y sin temor. Llevo conmigo, en lo más hondo de mi corazón, la causa de la democracia. No estaré, pues, lejos de mi pueblo. Y hago el juramento sobre la tumba de los que en esta lucha han caído, por mi honor de dominicano y de soldado, y cuando la patria lo reclame, aquí estaré de nuevo, dispuesto a luchar por la democracia y por la soberanía nacional. Miles de personas participaron en las diferentes actividades que se realizaron en abril de 1966 para conmemorar el primer aniversario del inicio de la Revolución Constitucionalista y la intervención militar norteamericana. El 28 de abril, y frente a la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, una multitud de manifestantes exigió la retirada de las tropas yanquis que todavía permanecían en el país. Convocados por la Federación Dominicana de Mujeres, la Federación de Estudiantes Dominicanos FED y el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, entre otras organizaciones, la concentración masiva se realizó en la esquina formada por las calles César Nicolás Benson y Leopoldo Navarro, justo delante de la sede diplomática estadounidense en la capital dominicana. ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Muerde al invasor! 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 Durante la manifestación pronunció un discurso el dirigente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, FED, Narciso González, Narcisazo. La administración Johnson, en violación a todos los tratados internacionales, ordenó el desembarco de los marines norteamericanos, los cuales declararon que venían a salvar vidas y están dejando una estela de muerte sin precedentes en nuestra historia. Tras instalarse en Londres, Inglaterra, Camaño mantuvo la idea de regresar a su país.
tenía la esperanza de que el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, profesor Juan Bosch, ganaría las elecciones pautadas para el 1 de junio de 1966. Con Bosch triunfante, él podría regresar, ocupar su puesto dentro de las Fuerzas Armadas Dominicanas y continuar su carrera militar. El 1 de junio de 1966 se celebraron las elecciones generales y el candidato del Partido Reformista, Dr. Joaquín Balaguer, es escogido presidente de la República. Las tropas de ocupación en Santo Domingo en el proceso electoral tienen que haber influido obligatoriamente en las elecciones. No pueden haber elecciones libres en un país ocupado por tropas extranjeras. ¿Y del resultado? ¿Qué piensa usted? El resultado de las elecciones es el pueblo dominicano el que mejor debe responderlo. Hubo fraude. Esto también tiene que contestárselo el pueblo dominicano. Primero quiero aclarar lo siguiente. La lucha del pueblo dominicano contra el invasor extranjero en la revolución constitucionalista tuvo como base principal, en principio, traer de nuevo el gobierno constitucional que presidía el profesor Bosch. Este gobierno se lo dio el pueblo en elecciones libres y democráticas en el año 1962 y fue derrocado por un golpe de Estado militar que, para desgracia de los dominicanos, le hizo más daño al país que lo que quizás le hizo Trujillo en muchos otros tiempos de su historia. Creo también que es el pueblo dominicano quien debe a sí mismo contestarse si este proceso electoral les resuelve su situación económico-social. Con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, las tropas invasoras que todavía se mantenían en el país y de sectores conservadores, el 1 de julio de 1966, el doctor Joaquín Balaguer se juramentó como presidente de la República Dominicana. Seguiré preparándome para servirle mejor a los intereses de mi país, estudiando, organizándome para el futuro. Nadie sabe todavía las cosas que pueden suceder en la República Dominicana. Por todo el país. El 28 de noviembre de 1966, el Congreso de la República, constituido en Asamblea Revisora de la Constitución, proclamó la nueva Constitución de la República Dominicana.
A la semana siguiente de aprobada, el presidente Balaguer pronunció un discurso refiriéndose al texto constitucional. Afortunadamente, señores, las constituciones en países como el nuestro han sido, son y serán durante mucho tiempo todavía simples pedazos de papeles. El mandatario que en estos momentos está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución de 1966 no aspira a ser reelegido. Y la única gloria que apetece, si es que en el cumplimiento del deber cabe alguna gloria, es la de ser uno de los pocos dominicanos que saben anteponer la conveniencia de la nación y su porvenir democrático a sus propias apetencias y a sus propias ambiciones. En la República Dominicana no hay actividad política. Aquí no hay más que hambre y terror. Nosotros quisimos hacer una oposición democrática, pero el gobierno no la tolera y el pueblo no le interesa sino su condición de miseria. Con esta afirmación se despidió Juan Bosch del pueblo dominicano y partió a Europa. El 12 de diciembre de 1966 llegó a Barcelona, España. Posteriormente se instala en Benidorm, Alicante, en un apartamento frente a la playa de Levante, y comienza un autoexilio de varios años. Allí escribe 5 de sus obras políticas más conocidas y sostiene reuniones con importantes dirigentes políticos dominicanos y latinoamericanos. América, África y Asia, 3 continentes unidos por un ideal, pueblos que jamás vencidos, unen sus armas de libertad. América, tu lucha se agiganta, cada vez más gloriosa junto a Cuba y Fidel, que siga sin cesar hacia adelante, que viva la tricontinental. Del 3 al 15 de enero de 1966 se celebra en La Habana, Cuba, la Conferencia Tricontinental de Solidaridad con los pueblos de Asia, África y América Latina, la cual contó con la participación de más de 500 delegados procedentes de 82 países y cuyo objetivo era formar una alianza internacional contra el colonialismo y el imperialismo militar y económico. Y para los revolucionarios cubanos, el campo de batalla contra el imperialismo abarca a todo el mundo. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. En Punta del Este, Uruguay, se celebró del 12 al 14 de abril de 1967 la Conferencia Interamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de América, con la participación de 19 presidentes del continente americano, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, y el presidente dominicano, Joaquín Balaguer. El señor presidente de la República Dominicana, señor Joaquín Balaguer, tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente del Uruguay, señores jefes de Estado, señor ministro de Trinidad y Tobago. Nuestra posición geográfica en el Caribe, en la vecindad de Cuba, nos sigue reservando un papel de primer orden en los destinos de América. La caída de Cuba en la órbita soviética nos coloca en el punto de convergencia de 2 mundos ideológicos, de los 2 mundos que se disputan hoy, el dominio de la humanidad y, en consecuencia, en el centro de la política continental y en el meridiano
de la historia hemisférica. La amenaza comunista constituye en la República Dominicana un peligro mayor que en cualquier otra nación del continente. En agosto de 1967, por iniciativa del senador chileno Salvador Allende, se crea en La Habana, Cuba, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, compuesta por movimientos revolucionarios y antiimperialistas de América Latina. En ella se optó abiertamente por la lucha armada y por los movimientos guerrilleros como instrumento de lucha a favor de la emancipación de los pueblos de América Latina. Concluyó con la frase del Che Guevara: "El deber de todo revolucionario es hacer la revolución". En ella, el dominicano Amaury Germán Aristi fue electo vicepresidente de la recién creada organización. El carácter represivo de este gobierno se mide por todas las actitudes políticas, económicas y de carácter social que ha desarrollado y la política que ha implantado desde el mismo día en que tomaron el poder. El período que se vive en Santo Domingo en la actualidad por parte de las fuerzas de la revolución y de las fuerzas del pueblo es de preparación para la lucha revolucionaria armada. Es de preparación de nuestro pueblo para enfrentar de una manera resuelta y definitiva las fuerzas de la reacción oligárquica y las fuerzas agresivas del imperialismo que aún controlan nuestra patria. Terminada la conferencia OLAS, Amaury Germán Aristi y los miembros del 14 de junio que se encontraban en La Habana comienzan a recibir entrenamiento militar en las montañas de Pinar del Río. En la zona boscosa donde se realizaban los ejercicios guerrilleros abundaban las palmeras. De ahí surgió el nombre de Los Palmeros, con el cual se identificó en lo adelante al grupo liderado por Amaury Germán. Meses después, el 21 de diciembre de 1967, Los Palmeros, junto a otros revolucionarios dominicanos, fundan en La Habana, Cuba, el grupo Los Comandos de la Resistencia, con el objetivo de continuar la lucha armada en la República Dominicana. A principios de agosto del año 1967, el coronel Caamaño tenía bien definido su proyecto de crear una fuerza de ataque para iniciar una insurrección popular en República Dominicana, que pusiera fin al régimen de terror que encabezaba Joaquín Balaguer con el apoyo del gobierno norteamericano. En medio de contactos y reuniones con representantes del gobierno cubano en Europa para coordinar su viaje a la isla, se produce un acontecimiento que conmocionó Latinoamérica y que influiría significativamente en sus planes futuros. Para mediados de los años 60, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó era una de las figuras más conocida y respetada en Latinoamérica y gran parte del mundo. La noticia de su desaparición se publicó por primera vez en el periódico Listín Diario el 23 de noviembre de 1967, la cual provocó gran conmoción en círculos políticos nacionales e internacionales, generando una ola de rumores y comentarios en torno a su persona y sus planes. Luego de 7 días clandestino en Europa y bajo el control de los servicios de inteligencia del gobierno cubano, el coronel Caamaño llega a La Habana, Cuba, el 1 de noviembre de 1967. El coronel Caamaño fue recibido en Cuba como un jefe de Estado. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, acompañado de la viuda del Che Guevara, Aleida Marx, y otros altos funcionarios del gobierno cubano, acompañaron a Caamaño en un recorrido de 3 días por diferentes provincias de Cuba, mostrándole los logros de la Revolución Cubana en diferentes áreas de la economía, la salud y la educación.
Caamaño, con admiración y emoción por el trato recibido, abrigó grandes expectativas sobre el apoyo del gobierno cubano a la insurrección popular que planeaba llevar a cabo en República Dominicana. Meses después del recorrido junto a Fidel, Caamaño sostuvo una reunión con Narciso Izaconde, secretario general del Partido Comunista Dominicano PSD, de la cual Narciso afirma: recuerdo que en una ocasión me aseguró que el respaldo del Estado cubano a su expedición era tan amplio que existía la disposición de darle apoyo aéreo, que incluso le habían hablado de la posibilidad de darle solidaridad con aviones cubanos de fabricación soviética, entre otras opciones. Caamaño fue instalado en una residencia ubicada en las afueras de la ciudad de La Habana, donde tenía personal militar cubano bajo su mando y personal civil para servicio doméstico. Allí cambió su nombre y durante su estadía en Cuba utilizaría el de comandante Román Casadilla, cuya compañera respondía al nombre de Violeta Casadilla Paredes, seudónimo bajo el cual se ocultaba Vicenta Vélez Catrén. La vida y las acciones del comandante Román pasarían a estar bajo la responsabilidad del Ministerio de Interior de Cuba y los servicios de inteligencia del gobierno cubano. Todo el que quería ver a Román y toda la información que recibía del exterior pasaba por la revisión de la inteligencia cubana. Son estos los que le informan que sus ex compañeros de armas, los oficiales constitucionalistas que estaban en Europa, no formarían parte de su proyecto de insurrección y que ya no podía contar con ellos para su empresa guerrillera. A principios de 1968, el comandante Román inicia su entrenamiento guerrillero en las montañas de Pinar del Río, junto con los Palmeros y otros militantes revolucionarios dominicanos que ya se encontraban en Cuba. El 8 de diciembre de 1967, Caamaño escribió en su diario: nuestra estrategia general para el desarrollo de la guerra revolucionaria debe estar basada en dos líneas fundamentales. La primera es la necesidad de la formación de pequeño a grande del Ejército Revolucionario Popular, donde operará el mando o Comando Central Revolucionario o Estado Mayor Revolucionario, responsable de la política y táctica militar a seguir en todo el transcurso de la guerra patria de la independencia nacional. La segunda es la resistencia armada en las ciudades y las zonas intermedias, verdadera retaguardia del movimiento revolucionario, así como del enemigo. Tras varias rondas de conversaciones con Caamaño en La Habana, la dirigencia del Partido Comunista Dominicano PSD no logró llegar a un acuerdo de apoyo al proyecto guerrillero encabezado por él. Con el movimiento revolucionario 14 de junio tampoco logró acuerdos. Ya esta organización había anunciado públicamente ante la prensa, el 21 de diciembre de 1967, que abandonaba la lucha armada como método de lucha política. Aproximadamente 2 meses después, el 11 de marzo de 1968, el 14 de junio informó a la opinión pública que el coronel Caamaño se encontraba en Cuba. Al mes siguiente reiteraron la información destacando en su nota que Caamaño está en Cuba, pero eso no significa que sea comunista. Él es un destacado combatiente antiyanqui y un patriota revolucionario. ¿No estima usted que ya es hora de que el hemisferio actúe en forma eficaz y dinámica para liquidar la subversión castrista que entorpece tales planes de desarrollo económico y las transformaciones sociales? Creo que tanto el gobierno dominicano como todos los gobiernos de la América Latina están haciendo todos los esfuerzos a su alcance para combatir esa subversión castrista a que usted alude. Desde luego, la única forma de combatirla de una manera efectiva es promoviendo el desarrollo económico, implantando una política amplia de justicia social para las masas necesitadas. Pero creo que esos son los objetivos esenciales para combatir la infiltración castrista en las instituciones latinoamericanas. Señor presidente,
¿Cuál es la situación legal del coronel Caamaño? La situación del coronel Caamaño desde el punto de vista militar es la de un desertor, puesto que él abandonó la sede de la misión diplomática en Londres, donde él estaba adscrito. El gobierno no tiene siquiera conocimiento del lugar en que se encuentra el señor Caamaño. Se ha especulado mucho de que se encuentra actualmente en Cuba, pero no tenemos la certeza de que resida realmente, como se ha dicho, en la ciudad de La Habana. Pero desde el punto de vista legal podemos considerarlo a la República Dominicana como un desertor. Sin embargo, en pronunciamientos recientes yo he dicho que tanto el coronel Caamaño como el ex general Wessing tendrán oportunidad de regresar oportunamente al país y terciar en la política como dirigentes de un partido, si es su deseo. A principios de 1968 y ante informes de inteligencia que daban cuenta de que el coronel Caamaño estaba a punto de desembarcar por la costa atlántica del país, al frente de un grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Dominicanas desplegaron tropas en la zona de Puerto Plata, acompañadas por vuelos de reconocimiento de la Fuerza Aérea y recorridos por las costas de naves de la Marina de Guerra. Adicional a esto, el general Enrique Pérez y Pérez, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, con la aprobación del presidente Balaguer, creó una unidad militar de despliegue rápido, con la misión específica de perseguir de manera individual a los líderes izquierdistas en lugar de organizaciones enteras. Dentro de su plan de contrainsurgencia guerrillera, las Fuerzas Armadas desarrollaron una serie de actividades de acercamiento con los campesinos de las zonas rurales, donde sospechaban podrían operar grupos guerrilleros. Tras regresar clandestinamente de Cuba en 1968, en diferentes fechas y circunstancias, fueron apresados los dirigentes de los comandos de la resistencia Amaury Germán Aristi, Virgilio Gómez Xuardí Billo y Virgilio Perdomo Pérez. Aunque fueron prisiones cortas, las de Amaury y de Virgilio fueron suficientemente extensas para interrumpir por completo el programa de trabajo que se había concebido con Caamaño. Para finales de los años 60, el régimen presidido por Joaquín Balaguer intensificó las acciones represivas contra los sectores opositores a su gobierno. Pero hay, señores, del que intente interrumpir otra vez el destino nacional en nombre de una ambición mezquina. Pero hay, señores, del que intente interrumpir otra vez. Una muestra ilustrativa del terror imperante bajo el régimen de Balaguer tuvo lugar en la ciudad de Barahona. El sargento de la Policía Nacional, Lucas Rosario Medrano, detuvo a 4 personas mientras investigaba un tiroteo y la explosión de una bomba casera. Llevó a los apresados a una playa y allí los asesinó. Al cuestionársele dijo que lo hizo porque consideró que eso no se iba a saber, porque a diario viven ocurriendo crímenes de esa naturaleza y no se han podido descubrir a los autores. Al llegar a Cuba y asumir la guerra de guerrillas como método de lucha, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó dejaba atrás su carrera militar dentro de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Una carrera que comenzó en 1949, cuando ingresó a la Academia Naval de la Marina de Guerra con 17 años de edad.
Luego de completado el curso correspondiente en la Escuela de Cadetes, Francis Caamaño fue ascendido a alférez de fragata. Entraba así, a los 19 años de edad, en el círculo exclusivo de la oficialidad de la Marina de Guerra. Hijo del general Fausto Caamaño, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y hombre de confianza de Rafael Leónidas Trujillo, Francisco Alberto, bajo la sombra de su padre, fue ascendido a teniente de navío, rango de la Marina equivalente a capitán del Ejército, convirtiéndose con 20 años en el más joven capitán de las Fuerzas Armadas Dominicanas. En 1954 fue enviado por varios meses a la Academia Naval de Entrenamiento Anfibio de la Infantería de Estados Unidos, ubicada en Coronado, California, frente a la Bahía de San Diego. Terminado el entrenamiento en California, el teniente de navío Caamaño de Ño fue enviado a Quantico, Virginia, el mayor centro de entrenamiento para oficiales del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos. Tras regresar al país y gracias a las destrezas adquiridas, logró medalla de experto en tiro con pistola reglamentaria calibre 45 y medalla de certero en tiro con fusil. Siendo comandante de una compañía de infantería de la Marina de Guerra, el capitán Francisco Caamaño de Ño fue transferido al Ejército Nacional en enero de 1959 y trasladado al Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, el CEFA, próximo a la base aérea de San Isidro. El triunfo de la Revolución Cubana, Trujillo lo asumió como una amenaza para su dictadura, por lo que procedió a organizar una invasión a Cuba con la intención de derrocar el régimen de Fidel Castro. El entrenamiento a los mercenarios que integrarían las tropas que desembarcarían en Cuba le fue asignado a dos oficiales de las Fuerzas Armadas Dominicanas, Francisco Alberto Caamaño de Ño y Julio Alberto Rick Santamaría. En abril de 1962, el entonces mayor Francisco Alberto Caamaño fue transferido del CEFA a la Policía Nacional y puesto al frente de la recién creada tropa de choque policial, conocida popularmente como los Cascos Blancos. La fuerza policial represiva hizo su debut el 26 de julio de 1962. En medio de una huelga general contra el gobierno del Consejo de Estado, los Cascos Blancos, comandados por Caamaño de Ño, lanzaron un ataque con bombas de estruendo y gases lacrimógenos contra la muchedumbre reunida frente al local del 14 de junio en la calle El Conde. Irrumpieron en el local, desmantelaron y destruyeron las pertenencias de la agrupación política opositora. En un apartado paraje de la provincia de San Juan surgió un movimiento social campesino de carácter religioso en torno a la figura mesiánica de Liborio Mateo. El 28 de diciembre de 1962, tropas combinadas de las Fuerzas Armadas abrieron fuego contra una multitud de campesinos liboristas, matando a decenas de ellos. En la acción, que se conoce en la historia dominicana como la Matanza de Palmasola, muere el general José Rodríguez Reyes y resultó con heridas el coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño. El 24 de abril de 1965 estalla la revuelta militar que derrocó al gobierno de facto de Donald Ri Cabral. El coronel Francisco Alberto Caamaño tiene una destacada participación en este levantamiento, llegando a convertirse en la principal figura del acontecimiento histórico más importante de la historia dominicana del siglo XX. Al llegar a Cuba con el plan de organizar un ejército revolucionario, Caamaño se enfrentó a múltiples problemas, dificultades y conflictos. Uno de los principales problemas que tuvo para conformar su proyecto fue su personalidad. Con una formación estrictamente militar, enfrentaba las contradicciones y diferencias desde la lógica de la milicia. En su esquema de pensamiento,
Caamaño difícilmente daba cabida al debate ideológico, el centralismo democrático, la crítica y la autocrítica. Ingresar al proyecto guerrillero que encabezaba implicaba, de hecho, sumisión absoluta a su persona en su condición de comandante de la fuerza expedicionaria que se gestaba. Esta actitud solía entrar en contradicción con muchos de los hombres que llegaban a integrarse al movimiento, provenientes de los grupos de izquierda dominicana y de un sector del Partido Revolucionario Dominicano, acostumbrados a la polémica, los acuerdos, la lucha ideológica y otras posturas de la pequeña burguesía radicalizada de esos años. Otro problema de Caamaño en Cuba era de carácter físico. Su sobrepeso lo superó a base de estrictos ejercicios, pero se le rompió un cartílago en una de sus rodillas y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Duró un buen tiempo en convalecencia y fuera de los entrenamientos, integrándose posteriormente con el entusiasmo inicial. En medio de una marcha en las montañas de Pinar del Río, Caamaño relata en su diario que se sintió completamente agotado, que las piernas no le respondían, le dio un mareo y cayó al suelo. Llamó a Eugenio, nombre de guerra de Giordano Lalane José, para que lo asistiera. Sobre este guerrillero, Caamaño escribió: El compañero Eugenio demuestra gran preocupación y afecto por mí. Lo deduzco por la forma en que se lanzó desde donde él estaba hasta donde yo me encontraba tendido. Manuel Matos Moquete se integró a los entrenamientos guerrilleros en septiembre de 1969. Muchos años después hizo una descripción del Caamaño que él conoció en Cuba y con el cual compartió en las montañas de Pinar del Río. Vengo a estampar aquí mis recuerdos sobre Caamaño, el hombre ordinario en la vida cotidiana del campamento en Cuba, en cuya personalidad se alojaba el héroe con todas sus ambigüedades. Todavía es muy poco lo que se conoce del pensamiento político de Caamaño. Hoy nadie puede asegurar la ideología del hombre que, sin duda alguna, habrá de entrar en la historia dominicana del siglo XX, asumiendo la función, las poses y el discurso que en el siglo XIX ya habían representado Duarte y Luperón. ¿Qué era Caamaño? ¿Marxista? ¿Liberal? ¿Socialdemócrata? ¿Se puede asegurar que fue él un patriota o un nacionalista? En lo personal, ¿cómo era Caamaño? Antes de ausentarse del país, ya se le conocía a Caamaño una definida y fuerte personalidad. ¡Qué resiedumbre! La resistencia a los invasores norteamericanos descansó sobre sus hombros. Fue esa una acción marmórea. Y a las 12 no se han retirado las tropas norteamericanas a las líneas que les corresponden dentro del Acta de Santo Domingo, vamos a perecer como hombres que somos. Y recaerá en la conciencia del mundo la agresión funesta que están haciendo las tropas norteamericanas en nuestro país. Pero les vamos a dar una muestra de que aquí hay hombres de vergüenza y de honor. Lo van a comprobar, porque estamos ordenando pelear hasta el último hombre. Yo mismo voy a tomar las armas. Muchas gracias. Pero en Cuba, a partir de 1967, Caamaño era Román, el guerrillero. Desde entonces se produjeron profundas e interesantes mutaciones en su comportamiento y en su esquema mental. Caamaño fue un hombre de ruptura, como ningún otro. Esa es la gran dificultad para el conocimiento de su personalidad y de su ideología. Experimentó cambios bruscos en su esquema mental y en su práctica política. Por su ideología y sus acciones políticas,
no existe un Camaño sino 3: el coronel del ejército, el héroe de Abril y el guerrillero de Playa Caracoles que como tal se forjó en Cuba. Solo este último personaje interesa aquí, bajo el nombre de Román, aunque en lo fundamental la personalidad de Caamaño fue siempre la misma. En el campamento guerrillero en Cuba, Román no ocupaba la piel de Caamaño. Aquel hombre había experimentado una transfiguración. Román, en el campamento, me pareció siempre un ser en mutación. Así lo contemplé desde mi llegada, desde los primeros ejercicios militares importantes con motivo del proyecto de desembarco en 1970. En los momentos parecidos a la guerra, y aún más en esta, es cuando se reconocen los héroes, no los hombres, por ser momentos demasiado excepcionales. Pero los hombres, como tales, humanos a secas, como mejor se conocen, es en la cotidianidad. En momentos de participación colectiva, informal y no obligatoria, sobresalían en Román rasgos que lo hacían confundirse con los demás. Era abierto y espontáneo, impulsivo y prepotente, peligroso y tramposo en el juego. No le gustaba perder y competía hasta el agotamiento. Lo admirábamos y respetábamos también por eso, como el abril del 65 y en los ejercicios militares en el campamento. En esas competencias amistosas también quería ser el primero. Además, a pesar de la clase social más bien alta a la que pertenecía y la casta militar de la que provenía, Román era un dominicano común. En su vida diaria y en sus costumbres, sobre todo cuando se trataba de exhibir algunas habilidades, nada lo diferenciaba del arraigo popular y en cierta medida del tigre. Eso era Román, un tigre en el mejor sentido dominicano de esa palabra. Poseía múltiples habilidades populares, tocaba piano e instrumentos como la güira y la tambora e improvisaba merengues. Yo me fui por gusto un día a la tierra de Mauruco y bajé para la ciudad para reforzar mi grupo. Yo me fui por gusto un día a la tierra de Mauruco y bajé para la ciudad para reforzar mi grupo. Allá me agarró la guardia, me cayeron a patar. Yo me vuelvo para la loma a buscar mi libertad. Ahí ella me agarró la guardia, me cayeron a patar. Yo me vuelvo para la loma a buscar mi libertad. Libertad, libertad, yo quiero mi libertad. Libertad, libertad, yo peleo por ti nomás. Me encontré unos guerrilleros, me enseñaron a pelear. Me encontré unos guerrilleros, me enseñaron a pelear. Con un fusil en la mano, para poderme liberar. Con un fusil en la mano, para poderme liberar. Román no era un pensador, un doctrinario, un ideólogo. Llegó a sus convicciones a través de las urgencias de la vida, sin disquisiciones intelectuales. Nutrió su reflexión sobre la guerra con las experiencias más sabias, leyendo a los más grandes estrategas de la Guerra de Liberación Nacional y la Independencia, San Martín y Bolívar, y su campaña del Paso de los Andes le servían de ejemplo en la planificación minuciosa de las operaciones.
Román tenía dos cuestiones claras: fe en el pueblo y en la lucha armada. Esa visión militar era determinante en la ideología de Román. Por eso, la obediencia y la disciplina eran aspectos básicos de nuestra formación. No desperdiciaba oportunidad para inculcarnos una de sus máximas militares preferidas: para saber mandar, hay que saber obedecer. A finales de 1968, 4 integrantes del grupo Los Comandos de la Resistencia, Bienvenido Leal Prandi, La Chuta, Ulises Cerón Polanco, José Confesor Villa Tavares y José Homero Bello Suriñaz, quienes se encontraban recibiendo entrenamiento militar en Cuba, tuvieron diferencias con Caamaño, llegando a cuestionar algunas de sus actuaciones. Producto de esa situación, el comandante Román los acusó de insubordinación y los separó del proyecto guerrillero. Esta fue una de las primeras fragmentaciones del ejército revolucionario que Caamaño trató de organizar en la tierra de Martí. El lado pitcher, ahí lanza, le tira y conecta, ¡hit de línea! Cambia con la jardín central, ahí toma Tony por tercera base, y el tiro lo dimando a home, lo corta Greenberg, cierto el home, se empató el juego. En agosto de 1969 se celebró en Santo Domingo el Campeonato Mundial de Béisbol Amateur, con la participación de más de 11 países. La República Dominicana quedó en tercer lugar y el primer lugar se lo disputaron en un dramático partido los equipos de Estados Unidos y Cuba. En un estadio Quisqueya lleno a toda su capacidad, el público vociferaba consignas a favor de Cuba, poniendo en evidencia la simpatía y popularidad de que gozaba Cuba y su revolución en el pueblo dominicano. El partido final del evento deportivo se convirtió en una manifestación política de repudio a los Estados Unidos y de apoyo a Cuba. Cuba venció a Estados Unidos 2-1, conquistando así el primer lugar del campeonato mundial. La algarabía y el entusiasmo desbordante que produjo este triunfo se escuchó en toda Cuba, gracias a las transmisiones de radio. El coronel Caamaño y varios de sus compañeros también le dieron seguimiento a las incidencias del juego entre Cuba y Estados Unidos, de lo cual dejó constancia escrita en su diario. Indescriptible, el equipo cubano ha ganado el campeonato mundial de béisbol amateur. Y tiró para Tonga el equipo norteamericano. Para finales de 1969 y principios de 1970, el entusiasmo predominaba entre los integrantes del proyecto guerrillero, en vista de que se aproximaba la fecha del desembarco en su tierra para iniciar la lucha armada y poner fin al régimen de Joaquín Balaguer. Por esos meses llegaron a Cuba, procedentes de Santo Domingo, nuevos militantes revolucionarios a integrarse al proyecto guerrillero. Entre estos, Claudio Caamaño, quien se integró en 1969, y Hanle Herman, que llegó en 1970. Transcurrió el mes de mayo de 1970 y el planificado desembarco en República Dominicana no se materializó. Esta situación provocó malestar, incertidumbre y cuestionamientos entre los guerrilleros que entrenaban junto a Caamaño y un gran enojo del comandante Román con las autoridades del gobierno cubano, quienes se opusieron al desembarco en esa fecha. Años después, uno de los dominicanos que se encontraba entrenándose junto a Caamaño en Pinar del Río, al referirse a la no materialización del desembarco en mayo de 1970, escribió: Para algunos, implicar a Cuba en el desenlace fatal de los planes de Caamaño es inconcebible. Es una traición a la revolución cubana. Sin embargo, por fidelidad con el pasado y honestidad con el presente, nos veremos obligados a afirmar lo siguiente: quizás nunca podrá establecerse la relación entre
la zafra de los 10 millones y su fracaso en la Cuba de 1970 y el fracaso de intento de desembarco en República Dominicana que Camaño fijó para mayo de ese año. Tampoco supimos definitivamente la causa real, militar y política y hasta personal que llevó a los cubanos, a Fidel específicamente, a no cumplir la promesa que le hicieron a Caamaño de ayudarlo a desembarcar en el país en aquel momento. La permanencia de Camaño en Cuba era un tema de estricta confidencialidad y clandestinidad. Todo lo relativo a su persona, su proyecto guerrillero y sus planes era manejado por funcionarios del gobierno cubano a través de su servicio de inteligencia. A pesar de todas las medidas de seguridad, la presencia de Caamaño en Cuba, así como parte de sus planes, era de conocimiento de la Agencia Central de Inteligencia CIA de los Estados Unidos y de la Dirección Nacional de Investigaciones DNI de República Dominicana. A mediados del año 1969, el Servicio de Inteligencia cubano trasladó a La Habana, Cuba, a la esposa del coronel Caamaño y sus 3 hijos. Bajo estrictas medidas de confidencialidad, que incluyeron la sustitución de sus documentos de identidad y el uso de diferentes rutas de transporte, la señora María Paula Acevedo, Chichita, y sus hijos, Alberto, Francis y Paola, quienes residían en la ciudad española de Valencia, viajaron a Barcelona y de allí a las siguientes ciudades. Varios meses después de la llegada a La Habana de la esposa de Caamaño y sus hijos, la agencia norteamericana Prensa Asociada AP difundió a nivel internacional, el 24 de noviembre de 1969, una nota escrita por el periodista Robert Berles, en la cual se afirma: fuentes de la inteligencia dominicana dicen que el coronel Caamaño es ahora un castrista declarado y espera el momento político oportuno para regresar a su patria, posiblemente el año próximo. Su esposa María Paula se le ha unido en La Habana, dicen esas fuentes. El 16 de mayo del año 1970 se realizaron las elecciones generales en República Dominicana, con la abstención de los principales partidos de oposición. El presidente Joaquín Balaguer se reeligió y se juramentó para un nuevo periodo, en una ceremonia celebrada en el edificio del Congreso Nacional, que contó con la presencia del gobernador de Puerto Rico, Luis A. Ferré. En su segundo periodo de gobierno, 1970-1974, Balaguer continuó su política represiva contra los opositores a su régimen, con evidente irrespeto a los derechos humanos del ciudadano dominicano. El 24 de septiembre de 1970 fue asesinado delante de su mujer embarazada y un hijo de ambos, el dirigente izquierdista Amin Abel Hasmoun. El crimen consternó a la sociedad dominicana y puso en evidencia la hazaña con que el régimen de Balaguer la emprendía contra sus opositores.
El 5 de marzo de 1971, el periódico El Nacional publicó un reportaje en el que se indicaba que llegaban a 47 las personas muertas o heridas violentamente en lo que iba de año. Semanas después, se puso en evidencia la existencia del grupo Frente de la Juventud Anticomunista y Antiterrorista, popularmente conocido como La Banda. Durante su segundo periodo de gobierno, Balaguer continuó con su política económica desarrollista, enfocándose en las construcciones de obras públicas y en el estímulo a la expansión y desarrollo de la clase media dominicana. La ley número 1 de Balaguer, tras juramentarse en 1966, fue la Ley de Austeridad. Esta ley redujo los sueldos de los servidores públicos y congeló los aumentos, convirtiéndose en instrumento para fomentar las ganancias en el sector industrial urbano al congelar los sueldos y salarios del sector privado. Esta ley, que inicialmente fue por 6 meses, se extendió por casi 10 años. Como consecuencia de su aplicación, la pobreza, el hambre y la miseria se extendieron por todo el país. Reportes confidenciales de inteligencia recibidos por Caamaño le aseguran que la organización clandestina que dirigía Maury Germán Aristi estaba infiltrada por agentes encubiertos de la seguridad del Estado Dominicano y de la Agencia Central de Inteligencia. Que en el grupo de Amaury ya no se podía confiar para los planes insurreccionales. Amparado en estas informaciones, Caamaño deja a un lado sus relaciones con los comandos de la resistencia y procede a ejecutar un plan alterno. El 2 de enero de 1972 llegó a Santo Domingo Manuel Matos Moquete, enviado por el comandante Román con instrucciones de crear una organización clandestina paralela a la de Amaury, que sirviera de apoyo al desembarco guerrillero. Utilizando nombre y documentos de otra persona, Matos Moquete intentó ingresar al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, pero no logró su propósito y fue apresado en la terminal aérea por agentes de la seguridad del Estado Dominicano. El 12 de enero de 1972, tropas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ubicaron el lugar donde se escondían los dirigentes del grupo Los Comandos de la Resistencia, liderados por Amaury Germán Aristi.
Durante más de 10 horas estuvieron los palmeros resistiendo la ofensiva policíaco-militar desplegada contra ellos, y en la cual se utilizaron armas de diferentes calibres, carros de asalto, aviones, helicópteros y asesoría militar extranjera. Como resultado de los acontecimientos, murieron Amaury Germán Aristi, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandi, La Chuta y Ulises Cerón Polanco. Las Fuerzas Armadas y la policía perdieron a 11 de sus miembros, 2 oficiales y 9 alistados. Para 1970 estaban en Cuba cerca de 100 dominicanos entrenándose militarmente, una parte en la ciudad de La Habana en guerrilla urbana y otra en las montañas de Pinar del Río en guerrilla rural. En 1971, producto de contradicciones, diferencias, sanciones, deserciones y expulsiones, el grupo se redujo a 36 y poco tiempo después quedaron reducidos a 27 hombres. Tras conocerse la muerte de Amaury Germán y sus compañeros, se produjo la última división entre los que se encontraban entrenándose en las montañas de Pinar del Río. Uno de los guerrilleros cuestionó a Román su rol de comandante guerrillero. Ante esa situación, Caamaño enfureció y ordenó un drástico castigo a lo que consideró una insubordinación y un irrespeto a su persona. Los reunió a todos y dijo: los que no estén de acuerdo con la severa sanción que le impondremos a este compañero, que levanten la mano. La mayoría de los presentes no estuvo de acuerdo y levantó la mano. Caamaño entonces dijo: pues se van todos ahora mismo. Caamaño entonces repitió una frase que solía decir: si todos se van, me alzo solo. Y luego agregó: a mayor dificultad, más honor. Momentos después fueron enviados en un camión militar hacia la ciudad de La Habana. Junto a Caamaño quedaron solo 8 hombres, con los cuales decidió seguir adelante con su proyecto guerrillero. Durante su estadía en Cuba, Caamaño había leído y estudiado numerosos libros sobre estrategia militar y guerra de guerrillas. Entre estos, 2 tuvieron una gran influencia en él: Revolución en la Revolución, de Regis Debray, y Diario del Che en Bolivia, de Ernesto Che Guevara. En el libro de Regis Debray se lee: la guerrilla, el núcleo militar, tiene la primacía en todos los sentidos. Por lo tanto, la guerrilla no está subordinada a agrupación política alguna. Los aspectos políticos ceden a los militares. El centralismo democrático es sustituido por la subordinación militar. Y en su ejemplar del libro del Che Guevara, Caamaño subrayó el párrafo siguiente: el número de hombres que pueda tener una guerrilla de este tipo en su fase inicial no debe ser superior a 10 o 15. Es de enorme importancia considerar las limitaciones de número en cuanto a la integración de un solo cuerpo combativo. 10, 12, 15 hombres pueden esconderse en cualquier lugar y al mismo tiempo oponer al enemigo una resistencia poderosa y apoyarse mutuamente. Con estas ideas en su cabeza y con múltiples dificultades por delante, Caamaño decide continuar con su proyecto guerrillero contra viento y marea. Una de sus dificultades estaban en la oposición que le presentó el aparato estatal cubano a sus planes de desembarco en la República Dominicana. Los cubanos, como Estado, se comprometieron con Caamaño para ayudarle en la fase de organización y preparación del movimiento armado, así como en la realización del desembarco en playas dominicanas. Ellos cumplieron ese compromiso a su manera y conveniencia, lo cual correspondía en gran medida a nuestras necesidades. Nos entrenamos en Cuba con recursos de los cubanos. ¿Por qué nosotros, los que estábamos con Caamaño en ese momento, tuvimos la sensación de que los cubanos nos habían dejado atascados? Sencillamente, porque entendíamos muy poco de política, Caamaño y todos nosotros. No nos dábamos cuenta de que una cosa es estar de acuerdo con los objetivos y los medios, y otra cosa es saber cuándo y cómo deben cumplirse. Tampoco entendíamos la razón de Estado y no pensábamos
que ser revolucionario fuera del poder es distinto que serlo desde el poder, que hay intereses no solo distintos, sino muchas veces antagónicos, aunque los ideales sean comunes. A finales de enero de 1972, Caamaño le escribe una carta a Fidel Castro, donde luego de agradecerle el apoyo de la Revolución cubana a sus planes, destaca que desde su llegada a Cuba en 1967 hasta 1970, sus actividades marchaban a pasos agigantados, pero que a partir de los primeros meses de 1970 comenzó una etapa preñada de irregularidades e inoperancia del organismo designado para darle seguimiento a sus planes. En su carta a Fidel Castro, Caamaño resalta que los fallos, las informalidades, irresponsabilidades e incumplimientos de cuestiones acordadas y que de manera injustificable se fueron sucediendo, le han hecho vivir momentos de profunda amargura y verdaderas batallas de conciencia. En otra parte de la carta, Caamaño afirma: Por esta situación, donde la inoperancia y la confusión han hecho sus efectos, la desmoralización y división en nuestras filas se han sucedido en más de una ocasión. Sangre generosa de los mejores hijos de nuestro pueblo han empapado la tierra que nos vio nacer, como ocurrió recientemente con los compañeros de nuestra organización, Amaury Germán, Virgilio Perdomo, Bienvenido Leal y Ulises Herón, que cayeron con las armas en las manos en ejemplar actitud de relieve continental, sin que nosotros hubiéramos podido dar respuesta a sus interrogantes y su llamado acusatorio, 1000 veces justificado acerca de nuestra inacción. Con profundo dolor, a casi 5 años de haber llegado a la Cuba emancipada, libre y soberana, debo plantearme el reiniciar con nuevos bríos el esfuerzo para la consecución de los objetivos libertarios de mi tierra quisqueyana. Para terminar, Fidel, solo te pido que se den los pasos necesarios para viabilizar nuestro más rápido reencuentro con nuestro pueblo. Esto es apremiante para todos nosotros. Enterado de la situación, Fidel Castro dio instrucciones al general de división del ejército cubano, José Abraham Tess Fernández, para que se reuniera con Caamaño y le facilitara todos los recursos que él necesitaba para su desembarco guerrillero en las costas dominicanas. El general Abraham Tess cumplió a cabalidad las órdenes de su comandante en jefe y procedió a coordinar con Caamaño todo lo relativo a su salida de Cuba junto a sus 8 compañeros. Luego de permanecer en la patria de José Martí durante 5 años, 2 meses y 15 días, finalmente el 16 de enero de 1973 salió de Cuba el coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño, transformado en el comandante Román. Varios días después, Caamaño llegó a la isla francesa de Guadalupe, donde se reúne con sus compañeros y se preparan para navegar hacia República Dominicana. Luego de 7 días de navegación por el Mar Caribe, el viernes 2 de febrero de 1973, llegaron a la bahía de Ocoa y desembarcan en la playa La Boquita, distante a varios kilómetros de Playa Caracoles. Francis Caamaño desembarcó acompañado de 8 hombres: Eberto Giordano Lalane José, Mario Nelson Galán Durán, Juan Ramón Payero Ulloa, Hanle Germán Pérez, Alfredo Pérez Vargas, Claudio Caamaño Grullón, Ramón Euclides Holguín Marte y Toribio Peña Jaques.
En medio de la oscuridad de la noche y la tensión reinante, Peñajáquez se extravió y perdió contacto con los demás. Sintiéndose solo, caminó hasta la carretera Sánchez, abordó un vehículo y se dirigió a la ciudad de Santo Domingo. El grupo guerrillero, ahora reducido a 8 hombres, caminó hacia la carretera Sánchez, donde abordaron un vehículo en dirección a la Cordillera Central. El domingo 4 de febrero, la Tercera Brigada de Infantería del Ejército Nacional se entera de la presencia de extraños armados en la zona. Envían la 22ª Compañía a San José de Ocoa y desde allí comienza la persecución de los guerrilleros. Mientras se dirigían hacia el firme de la Loma, el Tetero de Mejía, los guerrilleros se detuvieron a orillas del arroyo La Ciénaga. Allí se produjo el primer combate. Como resultado del enfrentamiento, del lado del ejército hubo 3 muertos y 3 heridos, mientras que de los guerrilleros uno de ellos fue herido en un pie, Giordano Lalane José. La noche del 7 de febrero, el presidente Balaguer se dirige al país por una cadena de radio y televisión. Hace apenas algunas horas regresé de las zonas del municipio de San José de Ocoa, en donde actualmente se desarrollan algunas acciones subversivas que realiza el grupo de guerrilleros. Inspeccioné personalmente, en compañía del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y del jefe de Estado Mayor del Ejército, el sitio en que el lunes último se produjo el primer choque sangriento entre una patrulla militar y el grupo de guerrilleros que desembarcó en la playa de Caracoles. El viernes 9 de febrero, el grupo guerrillero acampa a orillas del río Banilejo. Luego caminan hasta el caserío Los Corralitos. En la pequeña comunidad de Las Cuevitas, frente a un grupo de personas, Camaño se dirigió a ellos en voz alta y les dijo: ¿Ustedes se acuerdan del coronel Camaño de la Guerra de Abril que participó en la lucha contra los yanquis que invadieron nuestro país? Pues ese soy yo. Y si en aquel momento, en el 65, combatí a los yanquis, hoy he vuelto a combatir contra los que son peor que ellos, puesto que son sus sirvientes y le hacen daño a nuestro pueblo manteniéndolo en la miseria. El viernes 15 de febrero, cuando los guerrilleros caminaban por uno de los laterales de la carretera Constanza-San José de Ocoa, a 1 kilómetro de distancia del poblado de Nizaíto, cayeron en una emboscada del ejército. Los guerrilleros lograron romper el cerco y retirarse de la zona del combate, sin ser vistos, gracias a la oscuridad de la noche. Cuando se habían alejado unos 500 metros, vieron aproximarse un camión del ejército cargado de soldados. Le tienden una emboscada y lo atacan, produciéndole numerosas bajas al ejército. El camión se estrella y se incendia. Era la madrugada del 16 de febrero. Al lugar donde fue atacado el camión
llegó el 6º Batallón del Ejército, conocido como Cazadores de Montaña, entrenado por asesores norteamericanos en la lucha antiguerrillas. De inmediato se inicia la persecución al grupo guerrillero, siguiendo las huellas que habían dejado en su retirada. Cerca de las 10:30 de la mañana del 16 de febrero, los soldados perdieron el rastro de los guerrilleros y se encontraban desorientados, cuando uno de ellos cruzó una espesa maleza y alcanzó a ver a lo lejos un par de medias colgando. El soldado informó a su superior lo que había visto, y de inmediato los cazadores de montaña iniciaron un sigiloso acercamiento hacia el lugar. Tras confirmar que se trataba del grupo guerrillero, abrieron fuego e iniciaron un intenso ataque con granadas y ametralladoras. En medio del ataque cae abatido Alfredo Pérez Vargas y Eberto Lalane José resulta gravemente herido al estallar una granada cerca de él. Todos los demás resultan con heridas no graves y Caamaño ordena la retirada hacia el otro lado de la montaña. Cuando se retiraban, las graves heridas le impiden a Lalane José movilizarse. Entonces Caamaño le ordena a los demás que continúen la retirada, mientras él trataría de acercarse a Lalane para sacarlo de la zona bajo fuego. No pudo llegar a asistir a su compañero, ya que cayó con heridas de bala en una pierna y en un brazo. Cuando lo apresaron, Caamaño señaló a Lalane y le dijo al oficial que comandaba las tropas: «Consérvenle la vida a ese hombre, que todavía tiene mucho que aportar a su país». Le vamos a dar una muestra de que aquí hay hombres de vergüenza y de honor. Lo van a comprobar, porque estamos ordenando pelear hasta el último hombre. Yo mismo voy a tomar las armas. Muchas gracias. No era nuestro deseo que regresara, pero colaboramos en su regreso por su deseo de respetar, de regresar. Y regresó con una fe, un optimismo, un entusiasmo tremendo, admirable. Pero yo no podría decirlo así con esas palabras, no podría decir eso. Si respeto realmente la verdad histórica, yo había vivido la experiencia que él iba a vivir, y quizá en peores condiciones y con menos experiencia que él. De modo que yo no sería justo o no sería honesto si te digo que pensara que era ingenuo. Yo estaba consciente
de los grandes peligros que corría. Y me habría gustado que se preservara para mejores oportunidades en la historia de su país. ¿Se desesperó? Yo no creo que se desesperó, pero llevaba años. Y bueno, yo pienso en dos grandes hombres que se perdieron. Y me habría gustado que hubieran sobrevivido por lo que podían aportar esos dos grandes hombres. Pero en el Che fue Camaño. Sí, lo digo con toda franqueza. Es un tema delicado. Es un tema delicado, pero tenemos que hacer honor a la verdad histórica. Ha pasado hace mucho tiempo. Nuestras relaciones hoy con el país, con América Latina, son distintas, pero la honestidad debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración. Yo me fui por gusto un día a la tierra de Mauruco y bajé para la ciudad para reforzar mi grupo. Yo me fui por gusto un día a la tierra de Mauruco y bajé para la ciudad para reforzar mi grupo. Allá me agarró la guardia, me cayeron a patar. Yo me vuelvo para la loma a buscar mi libertad. Ahí ella me agarró la guardia, me cayeron a patar. Yo me vuelvo para la loma a buscar mi libertad. Libertad, libertad, yo quiero mi libertad. Libertad, libertad, yo peleo por ti nomás. Me encontré unos guerrilleros, me enseñaron a pelear. Me encontré unos guerrilleros, me enseñaron a pelear. Con un fusil en la mano, para poderme liberar. Con un fusil en la mano, para poderme liberar. De allí me avisé